buenas, mi nombre es Gabriel Croce. Hoy vengo a hablarles sobre la histología. Es una ciencia morfológica que estudia la composición y ciencia de los tejidos del organismo. Su objetivo es estudiar y observar la estructura general o detallada de los diferentes componentes tisulares. Las técnicas histológicas son una serie de pasos ordenados que permiten preparar al tejido para su próxima observación a través del microscopio. Tenemos la obtención del material. En este paso se lleva a cabo a través de una biopsia o una necropsia, que es un procedimiento de diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra total o parcial de tejido para ser examinado. Posteriormente tenemos la fijación. En este paso se coloca el tejido obtenido en una sustancia fijadora, generalmente líquida, para poder evitar los cambios post-mortem y poder lograr conservar el tejido en su forma original. Uno de los fijadores más usados es el formaldehído al 10%. Luego tenemos la deshidratación. La deshidratación se realiza empleando diferentes soluciones de alcohol para poder eliminar de los tejidos el agua y cortar posteriormente más fácilmente esta muestra. Luego tenemos el aclaramiento. En este paso se sustituye el alcohol por el silol para poder retirar a este de la muestra y posteriormente esta se volverá más transparente. Luego tenemos la impregnación. Se sumerge la muestra en parafina líquida para que penetre y forme un molde. Después, para poder manipular más cómodo la muestra. Posteriormente tenemos la inclusión, donde se coloca la muestra en un molde donde se termina de recubrir con más parafina líquida para formar un bloque cuando esta parafina vuelva a su estado sólido. Posteriormente tenemos el corte, donde se realizan cortes muy delgados, aproximadamente entre 6 y 8 micrótomos, que son del grosor de estos que ya mencioné. En estos se realizan con un artefacto llamado micrótomo. Posteriormente tenemos el baño de flotación, donde se coloca sobre agua tibia la muestra para retirar la parafina. Por último tenemos la tinción. Las células por sí mismas no poseen coloración, por lo tanto para poder observar la morfología tisular tienen que teñirse. Existen muchos tipos de tinciones para diferenciar diferentes tipos de estructuras o sustancias. La tinción más usada es la hematoxilina iosina, que se usa un colorante llamado hematoxilina que tiñe las sustancias ácidas como el núcleo que contiene ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como el ADN. Y tenemos la eosina, que es amarillenta y tiñe las estructuras básicas como el citoplasma y demás orgánulos de la célula. Ya para concluir tenemos la anatomía microscópica, que es la encargada de estudiar los tejidos que forman el cuerpo, relacionando células y la matriz extracelular que los componen con estructuras y la función correspondiente. Y tenemos que es la fisiología, que es una subrama de la biología que estudia las funciones que se encuentran dentro del sistema de seres vivos. En el estudio de la fisiología se examina cómo los órganos llevan a cabo funciones físicas y químicas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Faría, estudiante de fisioterapia y me corresponde hablar sobre la embriología y sus distintas etapas. La embriología es una especialidad que se encarga de estudiar el desarrollo y proceso de un embrión desde la fertilización del espermatozoide en el óvulo hasta el parto. La fertilización en el óvulo da paso al cigoto. En el cigoto es donde empiezan a generarse los órganos del embrión, llegando así a la primera etapa de la embriología, que es etapa preembrionaria o de fecundación. Esta etapa comienza desde la finalización de la fertilización del óvulo hasta la cuarta semana del embarazo, que es aquí donde el cigoto comienza un proceso de reorganización en la estructura de la célula, llamada morula. Luego de esto pasa a ser un blastocito. Un blastocito
es una especie de esfera con una cavidad llena de líquido, conocida como blastocele. El blastocito empieza un proceso de eclosión que finalmente se fijará al útero, y es aquí donde se le empiezan a desarrollar sus células óseas y sistema nervioso. Llegando a esto, podemos pasar a la etapa preembrionaria. La etapa embrionaria empieza desde la 4ª semana del embarazo a la 8ª semana del embarazo, y es aquí cuando al embrión empiezan a formársele estructuras que darán lugar a sus órganos, a sus huesos, a sus cartílagos y a tejidos circulatorios, además de glándulas de las uñas y el cabello. También empieza a adquirir características de morfología que nos definen como vertebrados, llegando así a la etapa fetal. La etapa fetal comienza desde la 9ª semana hasta el parto, pero en la 9ª semana, a la finalización del primer trimestre de embarazo, al embrión se le empieza a conocer como feto. En el 2º trimestre del embarazo podemos observar que el feto ya presenta sus órganos, tejidos y sistemas nerviosos totalmente desarrollados, producto de su maduración. Y también podemos saber el sexo porque empieza a adquirir características que lo definen. Gracias a esto podemos ver que la embriología nos ayuda en todo este proceso del nacimiento de un bebé. Nos ayuda a detectar anomalías para reducir los riesgos en un embarazo. Muchas gracias por su atención. Voy a hablar sobre los tipos de la embriología y la línea del tiempo de la embriología. La embriología es el área de la genética que se encarga del estudio del desarrollo del embrión, es decir, desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento. Embriología comparada estudia el desarrollo de los organismos al comparar los distintos embriones de todas las especies durante su desarrollo embrionario. Embriología química o molecular. A través del proceso fisiológico, esta rama estudia el desarrollo de los embriones como entidad química molecular. Embriología moderna es la rama que estudia la embriología de la genética, la bioquímica y la medicina moderna. Comienza a emplearse a los fines del siglo XX. Embriología humana es la rama que estudia, bajo los conceptos generales de la embriología, el desarrollo prenatal enfocado en los seres humanos. Embriología clínica, rama de la embriología especializada de la parte clínica de la medicina, es aquella que examina el desarrollo prenatal. Embriología experimental es aquella rama que estudia el desarrollo prenatal de los seres vivos, tanto normal como anormal, a través de métodos experimentales. En la línea del tiempo de embriología, en el año de 1416 a.C., por la conjugación de la sangre y el semen de embrión, obtiene la existencia. Hipócrates de Cos, considerado el padre de la medicina, contribuyó con muchos aportes de la embriología. Claudio Galeno, científico médico griego, describió que el desarrollo, nutrición del feto, así como la estructura que hoy en día se conoce como alactoides, amibios y placenta. En el siglo VII d.C., Corón menciona que el hombre se origina a partir de una mezcla de secreción del varón y la mujer. Constantino Salerno aporta un tratado de la realización de la naturaleza humana. Representa una expresión genuina de la época de encarnación del espíritu del Renacimiento, que representa la figura de Leonardo da Vinci.
Para 1928, Marcelo Malgino, considerado el fundador de la embriología, realizó estudios novedosos del microscopio. En su libro De Ovo Incubato describe el huevo de la gallina como excelente figura, pero que representa embriones a partir del periodo de 24 horas. En el siglo XVIII, Gaspar Foide-Wallace, profundo de teoría proformación, basándose en los estudios que realizó primero en el estudio del desarrollo de las plantas, posteriormente en el desarrollo de los embriones de las aves.